Buenas tardes, el día de hoy voy a hablar sobre las discapacidades según el CONADIS. La discapacidad es la imposibilidad física y psicológica, intelectual o sensorial, donde se establece que existe una clasificación por grados en nuestro país, que es el moderado, el muy grave, el severo y el grave. Estos son determinados por evaluaciones y calificaciones que se han realizado por los equipos de profesionales capacitados para evaluar los aspectos biológicos, psicológicos y del contexto social. Bueno, les voy a hablar sobre los tipos de discapacidades que nos habla la Ley Orgánica de Discapacidades Públicas en el registro. El 25 de septiembre del 2012 en Ecuador se distinguen 4 tipos de discapacidades, que son la discapacidad física y también la discapacidad psicosocial y la discapacidad intelectual. Y por último tenemos la discapacidad sensorial. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las discapacidades físicas. La discapacidad física es una discapacidad que afecta a nivel motriz, es decir, afecta las actividades diarias como correr, caminar, agarrar objetos con las manos, el control de esfínteres, entre otros. Tienen varios orígenes. En estos está el origen genético, que es traspasado de padres a hijos, de origen congénito, que es decir, que nacen con la discapacidad, y las adquiridas, que son adquiridas, como dice, por una enfermedad o por un accidente. Además de esto, se dividen en dos, que son las que tienen afección cerebral y las que no tienen afección cerebral. Con afección cerebral son las secuelas de la parálisis cerebral infantil, los traumatismos cráneoencefálicos y los accidentes cerebrovasculares. Los que son sin afección cerebral tenemos la escoliosis, las lesiones medulares, las secuelas de la poliomielitis, entre otras. Ahora les voy a hablar de otro tipo, que son las que tienen son por afección visceral. Por ejemplo, están las enfermedades renales, las enfermedades cardiorrespiratorias, la inmunodeficiencia adquirida, y los cánceres que tienen un diagnóstico de metástasis. Les voy a hablar también de una enfermedad, de un ejemplo, que es la enfermedad de la acondroplasia, que esto es básicamente de las personas de talla baja. Esto afecta, tiene un origen congénito, y afecta el crecimiento de las extremidades con relación a la cabeza y el torso. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Discapacidad psicosocial. Esto se hace referencia a la deficiencia o trastornos de conciencia, comportamiento, razonamiento, estado del ánimo y afectivo. Para catalogar como una discapacidad psicosocial o un déficit psicosocial, se tiene que tomar en cuenta signos y características, y bajo uno de ellos tengo los siguientes parámetros, que es que esta enfermedad sea crónica, de larga evolución y que mínimo tenga 2 años. La segunda característica sería que esto tiene que cumplir con los criterios de diagnóstico de manuales, clasificación de enfermedades. Estos manuales tienen que ser universales, aceptados, también tienen que estar en uso constante de tratamiento psiquiátrico o farmacológico permanente. Esto tiene que inferir en la capacidad de llevar una vida autónoma, o sea que
tenga un descuido en su vida personal, la vestimenta, se encuentre afectada su capacidad de juicio crítico hacia él mismo, hacia las demás personas. A su vez, una afectación en la vida laboral. Esto quiere decir que le afecta su concentración, atención, ritmo de trabajo, incapacidad para toma de decisiones dentro de este ámbito laboral, que le cause conflictos con su jefe, compañeros, mala toma de decisiones, circunstancias estresantes. Todas estas características pues se reúnen o son evaluadas para determinar una discapacidad psicosocial. Ahora voy a mencionar los tipos de discapacidades psicosociales. Tenemos trastornos mentales orgánicos, trastornos psicóticos, trastornos de estado del ánimo, trastornos de ansiedad o adaptabilidad y trastornos de la personalidad. Bueno, dentro de lo que son los trastornos mentales orgánicos se encuentra la demencia, que esta afecta directamente lo que es la memoria, la capacidad para retener información aprendida, el descuido del aseo personal, irritabilidad, entre otras características. Dentro de esto también tenemos lo que es el trastorno psicótico, que hace referencia a la esquizofrenia, que normalmente en esta enfermedad se presentan alucinaciones, ideas delirantes de influencia, apatía, lentitud psicomotora, pensamientos irrelevantes o incoherentes, entre otras características. Trastorno del estado del ánimo, que se encuentra el trastorno de personalidad bipolar. Este hace referencia a la exageración de sus emociones, sentimientos. Esto puede ser una tristeza crónica, la manía. Por ejemplo, puede ser muy autolesiva, con tendencia a suicidarse, a falta de concentración, puede presentar trastornos del sueño, problemas graves con los sentimientos de sentirse inferior, ideas de culpa, entre otras. Bueno, también lo que tenemos el trastorno de ansiedad o adaptativo, que este hace referencia a la ansiedad generalizada, donde el paciente o el individuo se queja normalmente de sentirse constantemente nervioso, con problemas de temblores, palpitaciones, tensión muscular, mareos, vértigos o molestias ya epigástricas. Estas son una de las características que están presentes en este trastorno de ansiedad o adaptativo. Tenemos lo que es el trastorno de personalidad. Dentro de este trastorno de personalidad encontramos la personalidad paranoide, que se caracteriza por su sensibilidad a los hechos, acontecimientos, contratiempos, incapacidad de perdonar agravios, se siente celopatía, preocupación constante sin fundamento, sentimientos de combativo, de lucha por sus derechos al margen de la realidad. O sea, esta persona se siente constantemente afectada por los demás. Bueno, ahora voy a pasar con mis compañeras para que les expliquen un poco más de las otras discapacidades que se encuentran presentes dentro del... Buenas noches. La discapacidad intelectual es la dificultad que presentan las personas que lo poseen de la comprensión de ideas complejas, así como la capacidad de razonar, la capacidad de resolución de problemas y la toma de decisiones, lo cual repercute en sus procesos de socialización como tal en el medio que se relacionan, interpersonal y el desenvolvimiento de la vida diaria. Vamos a hablar un poco de los síndromes y trastornos que pueden causar una discapacidad intelectual como tal, como es el síndrome de Down, el síndrome de Cri, de Chat o de maullido de gato, como mejor se lo conoce. Algunos casos de autismo también están dentro de esto, los trastornos desintegrativos infantiles y también tiene que ver con la secuela de la parálisis cerebral infantil. El retraso mental. El retraso mental es la capacidad intelectual
que es insignificante o inferior al promedio normal de las personas. Quiere decir, vamos a tomar 5 temas en cada uno de los aspectos que les voy a ir comentando, como es primero la psicomotricidad y lenguaje dentro de cada trastorno, las habilidades de autonomía personal y social, en los procesos educativos, el proceso ocupacional laboral y la conducta. Vamos a empezar hablando de la capacidad intelectual límite o limítrofe, que tiene que ver con la psicomotricidad y el lenguaje. ¿Qué tiene que ver? En el retraso de desarrollo psicomotriz, tiene que ver las dificultades de coordinación, el pensamiento lento y la subordinación de la acción como tal. Dentro de esto tenemos las habilidades de autonomía personal y social. Las personas que lo padecen son personas que no tienen capacidad para organizar una rutina diaria, son personas que utilizan recursos que ofrece la comunidad como asesoramiento. Ellos no logran entender esto y por lo tanto no lo ejecutan tampoco. Mantienen relaciones de amistad poco afectivas. No respetan las normas sociales. La capacidad límite o limítrofe en el proceso educativo es donde son personas que presentan muchísimo fracaso educativo, estudiantil como tal, en niveles avanzados de la escolaridad. Presentan atención dispersa, baja concentración, motivación de actividades de aprendizaje casi nula. En cuanto a la conducta dentro de este trastorno, pues generalmente tienen un nivel bajo de conducta adaptativa, baja la tolerancia de frustración, requieren de un diseño de control de conducta específico para ese tipo de personas. Vamos a hablar del retraso mental. Hay 3 retrasos mentales como tal. El retraso mental leve, el retraso mental moderado y por último el retraso mental grave o profundo como tal. Dentro de estos 3 casos de retraso mental vamos a ver que tenemos como les decía, la psicomotricidad y el lenguaje. En el leve, por ejemplo, es un retraso evolutivo. Es un retraso que tiene que ver muchísimo con la parte sensoromotriz. No pueden poner en marcha el lenguaje, no pueden poner en marcha tampoco en la parte motriz el control de esfínteres. En los niños pasa esto y en los adultos también que lo padecen, ¿no? No logran una buena integración en el esquema corporal, o sea, no pueden ni siquiera definir su lateralidad, si son diestros o si son zurdos o son ambidiestros tal vez. El lenguaje funcional tiene muy poca pobreza, no tienen un vocabulario fluido, no comprenden órdenes complejas tampoco. En el punto donde tenemos las las habilidades de autonomía personal y social se desenvuelven muy poco en la parte social, no son afectivos, no tienen desarrollada esta parte de la afectividad. La capacidad para organizar su rutina diaria es muy pobre. Y bueno, tienen algunas preferencias relacionadas con personas mayores. En el proceso adaptativo, de igual manera, estas personas, niños o adultos, no consiguen llegar a los procesos de aprendizaje sensoromotriz y presensoromotriz tampoco. Ya la lectura y escritura dentro de este proceso educativo limita muchos niveles más avanzados. Tal vez se quedan en un nivel medio bajo. Adquieren habilidades manipulativas básicas, es decir, utilizar los cubiertos, vestirse, tomar una toallita para tal vez hacer el aseo de sus manos, lavar la vajilla, o sea, es muy pobre esto. Tenemos el segundo caso de retraso mental, como es el retraso mental moderado. En este caso, vamos a ver que las actividades van subiendo un poquito de tono, ¿no? En la parte de psicomotricidad y lenguaje no llegan a la plena consecuencia de lo adaptacional. El predominio de la acción sobre el lenguaje y el pensamiento es nulo. La comprensión de órdenes verbales
pues habrá que explicar desde de 5 a 10 veces como para que entiendan una parte de este proceso. El reconocimiento de imágenes es muy pobre de objetos porque ellos tienen una capacidad intelectual un poco más baja. De leve a moderado se nota la diferencia. En la parte de habilidades psicomotriz personal y social, de igual manera necesitan supervisión constante para la realización de actividades diarias. No existe anticipación de sentido de peligro. Ellos no pueden medir la consecuencia y el peligro de las cosas, de las situaciones diarias. Las relaciones interpersonales están limitadas completamente al ámbito familiar y ocupacional. No sale de su familia. Tienen una discapacidad sensorial. Cuando hablamos de discapacidad sensorial, estamos hablando de la deficiencia funcional de los sentidos, como la vista, la audición y el lenguaje. La discapacidad auditiva presenta sordera total, ya sea moderada o severa de ambos oídos, dificultando la comunicación en su entorno. Como origen tenemos que son por genéticas, por congénitas, infecciosas, ocupacionales, traumáticas, tóxicas, envejecimiento y entre otras. La sordera prelocutiva adquiere la sordera antes del desarrollo del lenguaje, es decir, antes de los 3 años de edad. Y esto se puede dar por ser congénitas, por genéticas o por alguna secuela de alguna enfermedad que adquiridas como la meningitis. Y también tenemos la sordera postlocutiva, que esta vuelta se da después del desarrollo del lenguaje oral. Existen por grados de discapacidad como la hipoacusia, la moderada, la grave o la severa y la profunda o sordera. Por último, tenemos la discapacidad del lenguaje, que hace referencia a la deficiencia de la expresión verbal, teniendo como dificultad la comunicación y la interrelación. Esto también se puede dar por vinculaciones con la sordera presente en el desde el nacimiento de un niño o una niña que nunca ha escuchado, seguramente tampoco podrá hablar. También por secuelas neurológicas y también por lesiones con estructuras locales. Muchas gracias.